Bienvenidos a Traders a la lección número 12 y última del cuarto mes de mentoría anual de Trading. En esta lección vamos a abarcar la entrega de precio y generación de eficiencia. Muy bien. Y vamos a visitar uno de los conceptos que ya conocemos por prementoría. Sin embargo, vamos a detallarlo y desglosarlo aún más. Vamos a revisar algunas consideraciones sobre este concepto que seguramente ya conocen o ya saben cuál es. Y es External Range Liquidity. Esta lección número 12 del cuarto mes de mentoría anual, contiene 4 partes. 2 correspondientes a este concepto que es External Range Liquidity y vamos a comenzar por la primera. Así que lo que vamos a hacer es definir el concepto. External Range Liquidity hace referencia a la liquidez que se encuentra por fuera de un rango o un fractal en forma de órdenes pendientes. ¿Cuáles son las órdenes pendientes que ustedes conocen? ¿Cuál es la liquidez que se encuentra por encima de máximos, por debajo de mínimos? ¿Y en qué forma? ¿De qué tipo? Correcto. Tenemos buy stops por encima de máximos, que comprenden todas aquellas órdenes de compra que se activan en el rompimiento de una resistencia. También tenemos sell stops, que son órdenes de venta que se activan en el rompimiento de un soporte. Y adicionalmente, ¿qué más tenemos? Correcto. Los stop loss. Stop loss de aquellos traders o retail traders que están utilizando una resistencia para vender o están utilizando un soporte para comprar. ¿Por qué? Porque colocan precisamente sus stop loss tanto por encima de la resistencia como por debajo del soporte respectivamente. Las neutralizaciones de máximos o mínimos van a servirnos para encontrar setups en venta o en compra respectivamente, buscando emparejar las órdenes retail que son activadas claramente cuando se rompen estos niveles, y o ingresar al mercado cuando otro trader está tocando stop loss. ¿Cómo se vería esto reflejado en el gráfico? Para eso voy a colocar una representación gráfica de velas japonesas. Imaginen que nosotros tenemos un fractal o un movimiento alcista. De momento tenemos este movimiento alcista, ¿de acuerdo? Ese movimiento alcista aún no ha formado su swing high, es decir, yo no puedo asumir de momento que existe un retroceso. Sin embargo, cuando yo veo esto, yo ya puedo comenzar a pensar, esto puede ser potencialmente un fractal alcista, siempre y cuando yo en este mínimo haya observado la llegada del precio a un nivel de jerarquía, un nivel de temporalidad mayor. Este nivel de temporalidad mayor puede ser un bullish order block, diario, semanal, mensual, puede ser un fair value gap, cualquiera de los límites del fair value gap, diario, semanal, mensual, ¿ok? O puede ser esto temporalidad de 5 minutos y ese mínimo estarse formando en alguno de los niveles de temporalidad de 1 hora, 4 horas, que sea mucho más jerárquico que 5 minutos. Es en este punto en el que yo voy a marcar el mínimo de ese rango. ¿Por qué? Porque va a ser mi punto de referencia y va a ser el mínimo del rango actual de trading, mi fractal actual, mi dealing range reciente. También voy a trazar el máximo. ¿Para qué? Para identificar las respectivas zonas premium, equilibrium y discount que van a permitir que el precio se mueva de una zona a otra dependiendo del fair value que sea utilizado. ¿Qué sucede en este punto? Yo tengo que estar muy atento a cuáles son los máximos o mínimos que no han sido visitados en este punto. Cuando el precio se encuentra, por ejemplo, en zona discount, no ha sido visitado ni el máximo ni el mínimo. El precio puede encontrarse en equilibrium. Pero dependiendo del horario del día, en donde existen claramente inyecciones o contracciones de liquidez que permiten que el precio se mueva, ¿okay? Y que busque romper estos máximos o estos mínimos, es que vamos a prestar atención. Por ejemplo, si el precio rompiera el mínimo del rango actual, el precio estaría saliendo precisamente de este rango específico que yo estoy trazando. Es precisamente este rango específico el que yo voy a estudiar. A partir de este rompimiento, de este mínimo, yo lo que voy a tener es External Range Liquidity, que significa que el precio está rompiendo un mínimo y activando órdenes de tipo sell stop y o tocando stop loss. Ahora yo podría tener otro contexto, podría tener un contexto en el que no se rompe el mínimo, ¿de acuerdo?
El mínimo no es roto, sino más bien se tiende a respetar un bullish order block, un bullish breaker, etcétera, etcétera. Y va a ser importante que yo estudie esto, porque si yo no tengo al precio saliendo del rango actual, ni por fuera de su máximo, ni por fuera de su mínimo, o dicho de otra manera, ni por encima de su máximo, ni por debajo de su mínimo, yo no voy a tener aún external range liquidity. Las neutralizaciones en formato de external range liquidity se pueden generar con cierres de vela, así como con mechas. En este caso, la mecha no llega a neutralizar el mínimo anterior y va a ser importante que yo coloque mi vista allí. La mecha está básicamente reaccionando a una zona de discount, ¿correcto? Y es a partir de allí que yo podría observar un potencial movimiento direccional alcista que busque más bien neutralizar ¿qué? Correcto, el máximo del rango actual. Si el precio sale de este rango actual que yo estoy trazando, ¿ok? Mínimo, máximo, yo lo que voy a tener entonces es una neutralización en formato de external range liquidity. Ahora bien, hay ciertas consideraciones que hay que tener presentes a la hora de identificar el concepto. Esto va a permitir que nosotros podamos tener una lectura mucho más fluida y adecuada a la hora de realizar análisis de nuestros gráficos o del instrumento que estemos operando. Lo primero que vamos a tener en consideración entonces es que en un overall bias alcista, las neutralizaciones de mínimos darán dirección al precio. Recuerden que en el segundo mes de mentoría anual nosotros hemos estudiado en la lección de anticipación de Euroswings cómo el precio tiende a generar Euroswings en contra de la dirección real que ha de tomar. Si yo puedo entonces anticipar este tipo de movimientos, yo puedo asumir que el precio va a neutralizar mínimos para formar potenciales expansiones alcistas. Entonces, veamos cómo se vería eso en un formato, en un gráfico, ¿ok? Como lo he mencionado, yo necesito trazar un máximo o un mínimo específico para comprender cuándo es que el precio sale de ese máximo o ese mínimo del rango específico que estoy estudiando o que estoy trabajando o que estoy analizando, que estoy observando. Por lo tanto, vamos a trazar este mínimo dentro de este swing alcista. Un swing alcista va a comprender máximos y mínimos, impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. Pero si dentro de un swing alcista yo trazo un mínimo, ¿ok? Y su máximo, yo puedo esperar que el precio neutralice ese mínimo y luego de esa neutralización, siempre y cuando yo haya establecido este mínimo como mi mínimo referencial y este máximo como mi máximo referencial, es decir, un rango específico, yo voy a poder tomar decisiones en esta neutralización. Es decir, cuando se neutralice el mínimo, yo voy a poder estar o tener la oportunidad de formular un setup. A mí lo que me va a interesar es validar esa neutralización. Y esta neutralización yo la voy a validar si es que, por ejemplo, me traslado a un gráfico de líneas y veo también un mínimo más bajo que el anterior. Van a haber ocasiones en las que el precio no genera un mínimo significativo, más bajo que el anterior, sino la neutralización es muy corta, muy pequeña. Pero basta con que mi segundo mínimo sea más bajo que el anterior para entender que ya existe neutralización y que por lo tanto la zona ya ha sido neutralizada, las órdenes ya han sido tomadas, ¿ok? Tanto los L-stops como los stop-loss, y el precio puede entonces tomar dirección alcista, ¿de acuerdo? Eso va a ser importante que lo tengamos en consideración. ¿Por qué? Porque a partir de este movimiento en neutralización el precio puede crearme un swing alcista que me valide un bullish order block dentro de un swing low. Y yo puedo esperar posteriormente que el precio retorne al bullish order block que se encuentra dentro de ese swing low, con la expectativa de que se formen expansiones alcistas. ¿Y qué voy a buscar? Voy a buscar una siguiente neutralización, correcto. De la misma manera en cómo analizamos o comprendemos que funcionaría este escenario alcista para un overall bias alcista, vamos a hacerlo para un escenario bajista. Y es importante entender que en un overall bias bajista, las neutralizaciones de máximos darán dirección al precio. Como solemos hacer aquí en EcoTrading, mostramos el mismo ejemplo, pero a la inversa. En este caso, lo que estamos observando es cómo se neutraliza un máximo anterior.
¿Cuál sería entonces nuestro rango específico? Sería este máximo y este mínimo, para comprender que la salida del precio por encima del máximo anterior está creándome una neutralización en formato de External Range Liquidity. Y a partir de esa toma de liquidez que me está activando buy stops y me está neutralizando stop loss de aquellos traders vendedores, el precio va a tomar dirección bajista. Por lo tanto, yo voy a esperar que se me valide un swing high, se me valide también el order block de tipo bearish que se encuentra dentro de ese swing high, esperar un retroceso a ese bearish order block y colocar un potencial trade en corto con la expectativa de que se neutralice el mínimo anterior. Por lo tanto, y en resumen, en un overall bias alcista, si las neutralizaciones de mínimos dan dirección al precio, cuando se neutraliza el mínimo, ¿qué tipo de setups yo voy a poder encontrar o formular? Correcto. Setups en largo o setups en compra. Y en un overall bias bajista, si las neutralizaciones de máximos dan dirección al precio, ¿qué tipo de setups yo voy a poder formular o construir? Correcto. Setups en corto. Ahora bien, es importante que este mismo escenario lo tengamos presente y sepamos cómo utilizar los distintos niveles que encontramos en un overall bias bajista, por ejemplo, para empezar. En un overall bias bajista va a ser importante que identifiquemos niveles en zona premium, porque estos niveles van a ser considerados como niveles de alta probabilidad, siempre y cuando nosotros nos sepamos ubicar tanto en las etapas de formación de vela que hemos aprendido dentro de la lección de Fair Value Gaps, siempre y cuando nosotros nos ubiquemos en una kill zone, ¿ok? Pero ¿qué tipos de niveles, qué tipos de conceptos podríamos encontrar en zona premium? En zona premium podríamos encontrar Fair Value Gap superiores, es decir, un Fair Value Gap o algún Fair Value Gap que se encuentre por encima de este máximo que ha sido ya neutralizado. También podríamos encontrar las aperturas de bearish order blocks, ¿okay? Que se encuentren en el pasado, ¿okay? O en algún swing high anterior, que permitan que el precio neutralice un máximo anterior, llegue y recapitalice ese bearish order block y cree la expansión bajista. También podríamos encontrar bearish breakers que podrían ser utilizados como niveles de patrocinio para la colocación de órdenes en venta o en corto. También podríamos utilizar figuras completas o figuras medias. Podríamos utilizar bearish rejection blocks. Podríamos utilizar muchísimos más conceptos que hemos estudiado o que estamos estudiando a lo largo de la mentoría. ¿Cómo se ve esto en un gráfico entonces? Muy bien. Para empezar, nosotros antes de que se neutralice ese máximo que ustedes están viendo con una estrella de color naranja, necesitamos marcar el nivel. Es decir, previamente nosotros vamos a establecer el nivel al que potencialmente el precio podría alcanzar. Y luego de una neutralización, se forme con alta probabilidad un movimiento bajista en este escenario, en un overall bias bajista. Por ejemplo, si trazamos una línea y trazamos un siguiente límite, este podría ser un Fair Value Gap superior, al cual el precio podría llegar, el cual el precio podría buscar. ¿Para qué? Para crearme precisamente ese swing high que yo espero y utilizarlo para colocar trades en corto o en venta. Y siempre que yo tenga la neutralización de un máximo anterior, yo voy a poder estar en condiciones de colocar un trade en corto. Además de un Fair Value Gap, ¿qué otro concepto podría encontrar? Un Open Bearish Order Block, al cual el precio llegue, neutralice un máximo anterior y con esta información, en confluencia, yo pueda tomar una decisión. La gran mayoría de retail traders o de información en YouTube que tú vas a encontrar es traza un Fibonacci de máximo mínimo y marca el 70% de Fibonacci, y si encuentras un order block, ya, Fibonacci te da la entrada precisa. Son subjetividades. Nosotros lo que vamos a hacer es basarnos en la neutralización. Para muchos esta neutralización, ¿qué cosa es? Es un market shift. Sí, todo el mundo espera un retroceso. ¿Hacia dónde? Trazan un Fibo de acá a acá, el precio retrocede y para ellos es un retroceso. Y colocan un trade en compra y luego el precio se les va a su stop loss. ¿Por qué? Porque no están comprendiendo cuáles son los niveles a los que el precio está reaccionando. Si esta es una temporalidad de 15 minutos y el precio me está llegando a un Open Bearish Order Block de 4 horas,
¿Creen realmente que porque el precio cambia de estructura en 15 minutos va a romper el bearish order block de 4 horas? No, porque existe una jerarquía de niveles que es, por lo general, siempre respetada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener eso en consideración. Por eso es que para validar market shift nosotros necesitamos de otros recursos. No nos ponemos a marcar market shift porque sí en cualquier zona, en cualquier lugar. O porque vemos un market shift en 5 minutos, ya toda la estructura diaria va a cambiar. No, no es así acá, traders. Vamos entonces a enfocarnos en qué niveles jerárquicos respeta el precio, en dónde se crean las neutralizaciones y cómo nos sirven estas como información para la colocación de nuestras operaciones de alta probabilidad. De la misma forma, en un overbought bajista, la validación de una neutralización de liquidez externa de un rango específico, es decir, este máximo y este mínimo, está supeditada a la forma en cómo le demos lectura al fractal. Y es justamente esto lo que estoy diciendo a lo largo de toda esta lección. ¿Por qué? Porque no sería lo mismo que yo trace o considere este máximo y este mínimo. No podría validar External Range Liquidity. Ese es un concepto que vamos a ver en la tercera parte de esta lección de entrega de precio y generación de eficiencia. Para esto, se marca el máximo o mínimo del fractal que no ha sido visitado y el máximo o mínimo neutralizado. Es decir, este máximo ha sido neutralizado y este mínimo no estaría siendo visitado sino hasta la neutralización. Acá nosotros podríamos entonces observar lo siguiente. Nuestro rango específico es este. A partir de una neutralización yo construyo un setup en corto en este caso, porque me favorece todo el overall bias bajista que yo encuentre en temporalidad mayor. Es decir, no puedo solamente ver una temporalidad y en esa temporalidad definir la dirección. Necesito basarme en la información de temporalidades mayores, porque es precisamente esa la temporalidad que usa el market maker, que usa el trader institucional. Entonces, considerando que este es mi fractal, el que yo estoy estudiando, esta neutralización para mí es información para crear un setup potencial en corto y buscar una siguiente neutralización. Es decir, entraría coloquialmente esto se diría como que entrar de afuera hacia afuera, ¿correcto? Y eso es justamente lo que vamos a procurar hacer. Vamos a colocar nuestra vista en esta neutralización, porque esta neutralización es la que valida el External Range Liquidity, y si el precio rompe el mínimo, también podríamos o se consideraría External Range Liquidity. Ahora, imagínense que ustedes se equivocan en el overall bias, y esto es importante, ¿de acuerdo? Si ustedes se equivocan en el overall bias e ingresan en corto aquí y el precio les da profit, ustedes pueden trazar un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo para comprender la zona de equilibrio y la zona de discount. Y de esa manera sacar parciales en el equilibrium y en discount. Estarían ustedes vendiendo en over premium. ¿Por qué over premium? Porque el fractal que ustedes están estudiando es precisamente el fractal que está marcado con la sombra azul. Si ustedes entran en corto por encima del máximo anterior, ustedes habrán vendido en premium y van a estar en posibilidades de vender en premium y salir en equilibrium o salir en discount. Y ambos son fair values para colapsar la operación en parciales o colapsarla en su totalidad. En su efecto, y siendo así, ustedes pueden dejar parte de la operación abierta buscando finalmente esta neutralización si es que finalmente el precio les da la razón o si es que finalmente terminan teniendo la razón. Pero no se enfoquen tanto en tener la razón, sino enfóquense en rentabilizar las decisiones que toman, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a ver esto mismo, pero para un overall bias alcista, ¿cómo utilizarlo? Lo vamos a utilizar de forma inversa. Es decir, vamos a identificar niveles que nos permitan ingresar con alta probabilidad, pero ya no es zona premium porque zona premium se utiliza como fair value para vender. En este caso, las neutralizaciones de mínimo nos permiten construir setups en compra y para construir setups en compra necesitamos hacerlo basándonos en un fair value y ese fair value es discount. ¿Qué niveles entonces nosotros podríamos encontrar en discount? Un fair value gap inferior, un open bullish order block, un bullish breaker y muchos más niveles como unas figuras completas, medias, bullish rejection blocks, etcétera, 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 bullish reclaim blocks, etcétera, etcétera, etcétera. Y como nos encanta hacer esto en Aga Trading, lo que hacemos es trasladar este mismo ejemplo para ubicarnos. ¿Cómo se ejemplificaría el nivel? Bueno, por debajo de la neutralización de ese mínimo yo podría encontrar los límites de un fair value gap inferior. Y yo podría utilizar la información
que obtengo a partir de la llegada del precio hacia ese Fair Value Gap. Y además de un Fair Value Gap, yo podría atender ya no el Open de un Bearish Order Block, sino más bien el Open de un Bullish Order Block, como podría ser también el Mid Threshold de un Bullish Order Block. Por el contrario, y de manera inversa, la utilización en un overlap bias alcista comprende la validación de una neutralización de liquidez externa de un rango está supeditada a la forma en cómo le demos lectura al fractal nuevamente. En este caso ya no vamos a leer un fractal bajista, ¿no? Sería un fractal alcista, es decir, consideraríamos este mínimo y este máximo. Para esto vamos a marcar el máximo mínimo del fractal que no ha sido visitado y el máximo mínimo que sí ha sido neutralizado. De momento, esta sería la primera neutralización de ese fractal alcista que estamos determinando, que estamos especificando, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida en la que nosotros tenemos esta neutralización, nosotros vamos a validar External Range Liquidity, ¿de acuerdo? Una vez que validamos esa neutralización en External Range Liquidity, el precio ha llegado a zona de discount. En un gráfico de líneas se me está validando correctamente la formación de un mínimo más bajo que el anterior, es decir, una neutralización. Y así como lo he mencionado en el ejemplo anterior, si yo estoy equivocado en el overall bias, es decir, si el overall bias termina siendo bajista, yo podría entrar por debajo de este mínimo en compra, es decir, en over discount, porque el precio está saliendo por fuera de este mínimo, es decir, creando un mínimo más bajo que el anterior, dicho de otra forma, compro y me voy hasta el equilibrium de este rango marcado con la sombra azul. Ok, me voy hasta el equilibrium porque estoy vendiendo estoy comprando, perdón, en un fair value. Estoy comprando en over discount. Estoy comprando en discount también de un rango mucho mayor. Compro en discount y me salgo en el equilibrium, pero de este rango específico. Ahí podría estar mi primera salida en parciales, ok, el equilibrium como fair value para colapsar en parciales, o quizá premium. Yo podría colapsar en premium como fair value para, básicamente, vender esas órdenes de compra, ¿si me explico? De otra forma, podría dejar parte de la operación. ¿Para qué? Para que en el caso de que el precio me dé la razón, o en el caso de que yo tenga la razón, se busque la neutralización de este máximo y el trade culmine allí, o si es que el precio lo permite, yo mantenga ese trade en el mediano plazo o plazo intermedio, ¿de acuerdo? Sin embargo, que tu enfoque no sea tener la razón, no te enfoques en eso, enfócate en rentabilizar tus decisiones. Vale, miren, estamos en temporalidad diaria, curiosamente este es el gráfico de eurodólar, ¿ok? En temporalidad diaria. Y quiero que se fijen cómo muchas personas pueden caer en el error de creer que existen los famosos cambios de estructura a partir de las neutralizaciones de máximos o mínimos, ¿no? Cuando existe rompimiento. Fíjense. Podemos ver claramente cómo el precio, cómo el price action se ha desarrollado de manera bajista. Pero también pueden darse cuenta cómo a partir de las neutralizaciones de máximos es que el precio continúa con esa dirección. Esto no quiere decir que cada vez que el precio neutraliza un máximo ya toca vender a largo plazo. No necesariamente es así, sino más bien entendiendo que se necesita que el precio llegue a zona premium o al equilibrium de algún rango específico. En ese nivel nosotros hemos de tener ya la neutralización generada. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros, por ejemplo, empezamos desde aquí, lo que vamos a ver es claramente la neutralización de un máximo anterior. Entonces, a partir de esta neutralización que la puedo marcar desde la mecha, ¿ok? O lo puedo mandar a gráfico de líneas para que se vea esto incluso mucho mejor. Esto es lo que nos interesa acá, traders. La interpretación de las velas como tal, la hemos visto, pero esta neutralización es la que a mí me va a dar a mí la pauta para poder vender con alta probabilidad. Entonces yo espero la formación de este máximo y el precio comienza a caer. Tengo un breaker, ¿ok? Se retorna cerca al breaker y vuelve a expandir bajista. Cuando nosotros tenemos una neutralización de máximos, por ejemplo, en un overall bias bajista, lo que nos va a interesar validar son todos aquellos niveles bearish. Bearish breakers, bearish order blocks, fair value gaps que se encuentran en partes superiores. Todos esos niveles, mientras sean validados, nos van a servir para colocar trades en corto e ir a favor de ese overflow que está a punto de desarrollarse. Entonces el precio neutraliza este máximo y este máximo anterior creó este mínimo. Entonces mi horizonte va a ser justamente ese mínimo.
Listo. Tengo un primer setup. Inclusive, claro, yo estoy trazando este máximo y este mínimo, pero dentro de esta misma curva de compras, también tengo una neutralización de máximos porque esto es importante que suceda. Aquí comienza el nuevo movimiento direccional. El precio en algún momento, luego de haber neutralizado el máximo anterior, se va a detener. Dicho coloquialmente, se le va a acabar el combustible luego de una neutralización. En este rompimiento de máximos hay muchos traders en compra, muchos. Muchos que curiosamente colocan sus stop loss por debajo de estos equal lows. El precio neutraliza los equal lows, retrocede un poquito y boom, y cae. Continuamos viendo. Fíjense, tenemos curiosamente acá todo este swing bajista y el que menos piensa que, oh, vaya, vaya, vaya. Aquí tengo mi cambio de estructura, tengo mi rompimiento. Voy a ingresar en compra entonces aquí, en el retroceso y en el OTE, ¿verdad? Porque mi Fibonacci es mágico y mi Fibonacci me resuelve la vida. Voy a entrar en los OTEs. Listo. ¿Y qué sucede? ¡Pum! Neutralización. Adiós a su trade. ¿Y qué sucede luego? Que el trader regresa una semana después y mira el precio por acá y ahí es cuando le entra el coraje. Porque claro, la estructura no es realmente la estructura que se enseña ahí en el medio, en YouTube y demás. Estas son oportunidades bellísimas para vender, pero que están respaldadas siempre por un nivel por encima de la neutralización. Por ejemplo, acá tenemos un bearish proportion block, ¿ok? Y acá tenemos el precio llegando al mid threshold de ese bearish proportion block. ¿Qué sucede? Se trata de ahogar aún más a los traders. Boom. Y eso es justamente lo que nosotros, por ejemplo, hemos hecho el día de hoy en eurodólar, lo hemos hecho en libra dólar. Hemos tenido una caída muy, muy pronunciada y habían demasiados traders que estaban esperando cambio de estructura para que el precio subiera. Y curiosamente la formación de las velas mm, inducía a pensar eso en modo retail, ¿no? Inducía a pensar eso. Pero como nosotros ya no pensamos como retail, nosotros ya no buscaríamos compras en un contexto como el que nos encontramos hoy, por ejemplo, en la sesión en vivo, sino por el contrario, lo que hicimos fue buscar ventas, ventas, ventas. Y a pesar de que el precio se había caído 100 pips, continuó cayéndose otros 30, 40, 50 pips. Hay que hacer lo que nosotros vemos en el gráfico. Hay que actuar en base a esa información. No hay que actuar en base a lo que pensamos o creemos de manera subjetiva. La neutralización de máximo anterior o creer que a partir de la neutralización de máximo anterior va a existir un cambio de estructura es totalmente subjetivo. Totalmente subjetivo. ¿Y que da resultados? A veces. Porque curiosamente el precio llegó a un nivel de weekly, a un monthly, a un daily y ya, y se te da ese trade. De repente ni siquiera llega a tu OTE, sino respeta un breaker porque hay muchos, muchos ejemplos que se podrían mostrar en los que el precio rompe un máximo anterior y nunca llega acá, sino más bien continúa subiendo. Y claro, aquí podríamos decir, ok, sí hubo market shift, excelente, perfecto, pero no necesariamente el precio va a darte la entrada. Para eso los estoy preparando, para que ustedes no necesariamente esperen esto, o no necesariamente esperen esto, sino que ingresen aquí, ahí abajito, para que tengan el stop loss más corto que se pueda y que coloquen una cantidad de riesgo ínfima, que no les importe perder, ¿para qué? Para que eso ayude a su psicología. ¿Qué continuamos viendo, por ejemplo? Tenemos aquí un order block formado en neutralización y esa es la razón por la que el precio se tiende a aguantar aquí. ¿Ok? Ahí se soporta el precio, expande, me queda todo un rango de consolidación que en este caso las consolidaciones les damos lectura desde el máximo hasta el mínimo, más interesante, más importante. ¿Cómo le daríamos lectura a esta consolidación? Sencillo, ¿no? Desde el mínimo formado aquí, en neutralización, hasta el máximo que me crea ese mínimo. Entonces, ¿qué pasa? El precio naturalmente rompe el máximo, ¿ok? Y en una valla bajista, ¿qué sucede? ¡Boom! Se cae.
Pero como este es un bloque de órdenes que da una neutralización de este rango de consolidación bonito, donde el precio se ha mantenido durante un tiempo importante de tiempo, durante un tiempo importante, significativo, crea un retroceso, llega al bearish order block, mean threshold de este bearish order block diario y se cae nuevamente. Para efectos de determinación de dirección, marcamos el equilibrium. Si vendemos por encima de la neutralización del máximo, ¿por qué? Porque podemos también hacer esto, podemos entender en qué área se encuentra el precio. De este rango más grande, porque este es un máximo creado en neutralización, podríamos anclar el FIBO y listo, tenemos aquí el máximo creado en equilibrium, en un fair value gap. Ok, listo, ya sé que el precio allí se creó en el equilibrium. Por encima, premium. Listo, fair value gap en premium. Ah, ok, puedo vender. Tengo las pautas para vender. Venta, retroceso, bearish order block, nuevamente el precio cae a discount. Y si estoy vendiendo en premium, fair value, para ventas, salgo en un fair value, que sería discount. Vendo en premium, salgo en discount. Vendo en premium, compro en discount. Compro en discount, vendo en premium. Esto mismo lo puedo hacer de la siguiente forma. Trazo mi máximo aquí y trazo mi mínimo aquí. ¿Qué tengo? Premium, discount. Neutralización de este mínimo. Y como se neutraliza este mínimo, que ha sido el mínimo de una consolidación importante, fíjense lo que pasa. Boom. Se neutraliza este máximo. ¿Y qué pasa a partir de la neutralización de un máximo? ¿Qué puedo formular a partir de la neutralización de un máximo? Ventas. Se neutraliza ese máximo porque, claro, es que esto es importante acá, traders. Todo el mundo está haciendo todo el mundo está trazando esta línea de tendencia. Y todo el mundo está esperando el rompimiento para entrar en compra o todo el mundo está esperando el retesteo para entrar en compra. Nosotros no hacemos eso. Leemos el precio de manera horizontal. Es mucho más interesante hacerlo así. Leemos el precio de manera horizontal, neutralización de máximo, el precio se cae. ¿Y qué me forma aquí? ¿Qué me forma aquí? ¡Qué belleza! Algo que todavía wow, me convence más. Equal lows. Antes de neutralizar un nivel, el precio siempre va a ingeniar liquidez. El algoritmo va a ingeniar liquidez. No te va a entregar precios por debajo del mínimo anterior, no. Se va a quedar corto. Se va a quedar ahí. Y va a retroceder para tomar muchas más órdenes, ¿ok? Para tomar mucha más liquidez, porque hay retail traders que están operando ese soporte natural. Vamos a compras. Sí, se respetó el soporte mágico. Claro que sí. Y acá se ingenia liquidez. ¿Cómo se ingenia? Induciendo a traders a colocar dinero en compras. ¿Sí me entienden? Así es como se ingenia liquidez. Aquí hay un montón de traders en compra, 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 compra. Claro, bearish proportion block, fair value gap pequeñito que no llega, no lo alcanza realmente, y un breaker. Y un breaker. Y todo eso en confluencia, desde este máximo neutralizado, donde sí vale la pena trazar el Fibonacci, hasta este mínimo, equilibrium, y ¡boom! Y vámonos. Ahora, por ejemplo, si nosotros mapeamos el día, mes, que nos encontramos, 1 de abril. 1 de abril y nos vamos aquí al 30 de abril. Apertura, Euroswing, neutralización de equal lows, neutralización de la apertura y cierre. Vámonos. Se acabó. Esto es lo mejor que ustedes pueden hacer en cuanto a interpretación, lectura y definición de dirección. Establecer el rango operativo, el lapso de tiempo, ¿ok? Entender dónde están las aperturas del lapso que están operando. Por ejemplo, este sería un lapso mensual. Su apertura, ¿hacia dónde va el Euroswing? Ah, vale equilibrium de un rango anterior, pero ese rango anterior se ha formado a partir de un máximo en neutralización. Buenísimo. Y el mínimo está creándome equal lows. Oh, buenísimo. Voy a esperar equilibrium o premium. Y lo que yo tenga en confluencia, lo voy a utilizar. Y curiosamente, el precio va, llega aquí, el 12 de abril, hasta el 17 se queda allí. Y cae. Teoría de Power of Three. Vender por encima del precio de apertura. Aquí, por ejemplo, si esto fuera una temporalidad de 5 minutos, tu stop loss estaría aquí encima de este máximo. O esperarías el swing high aquí y tu stop loss allí mismo. Pero esto es una temporalidad diaria. ¿Sí me entienden? Y tienen que manejar un stop loss prudente. Ahora,
Imagínense, imagínense que nosotros tuviéramos en esta vela rojita la apertura de una vela de una hora, pero son velas de 15. Primera vela de 15 minutos, segunda vela de 15 minutos, tercera vela de 15 minutos, cuarta vela y acá cierra la vela de una hora. Aquí vuelve a abrir una vela de una hora, rompe, crea su Eurostream y ¡pum! Se cae. No entraríamos necesariamente aquí, pero podrías entrar probablemente aquí, porque acá tienes un breaker. Cuando no tienes idea de dónde colocar el stop loss, no entres en esa operación, sino más bien espera. No estás obligado a ingresar en una operación siempre, porque el mercado no se va a ir. Para efectos de estudio, yo me he perdido muchísimas operaciones porque yo no sabía dónde colocar el stop loss. Totalmente perdido. A mí me ha pasado eso también. Y no, no hay que sentirse mal porque, uy, no pude entrar, sino nos reímos. Incluso en las sesiones en vivo por las mañanas nos reímos cuando se me fue. No, ese stop loss es demasiado. Si es demasiado, no entras. Y ya está. Luego, cuando lo estudias, dices, ah, ok, hubiese podido colocar el stop loss aquí y eso te sirve a ti para luego saber o tener una idea de dónde colocarlo. ¿Me explico? Si fuese una temporalidad de 5 minutos, como lo mencioné, y este máximo te queda a 10 pips, bueno, perfecto, tendrías incluso un 1 a 1. Luego tendrías un poquito de drawdown, pero este máximo nunca se neutraliza. ¿Por qué? Porque este máximo, este R block, se ha creado en neutralización y el precio nunca llega allí. Y si esperamos un poquito más, de haber entrado aquí, fíjense la cantidad de distancia que el precio hubiese recorrido. Finalmente termina siendo un trade eficiente. Pero, por ejemplo, todo este lapso de tiempo podría ser, aquí podría estar el cierre de mercado de un día. El día acabó bajista, luego subió su Euroswing y luego volvió a terminar bajista. ¿Me explico? Es cuestión de ubicarse en la formación de velas, la vela que ustedes quieran operar. Si ustedes quieren operar la vela de 4 horas, la vela de una hora, es cuestión de ubicarse. Y este trade, por ejemplo, no está mal. Una, en definitiva, a mí, por ejemplo, lo que me ha tocado hacer es definir el nivel preciso que voy a utilizar y 10 pips hacia arriba. Si ese es el nivel preciso en el que el algoritmo va a desarrollar una expansión o va a entregar precios más caros o más baratos, vas a tener de repente no más de 7 pips de drawdown. No deberías tener más de 7 pips de drawdown. Si te toca el stop loss, lo hiciste mal. Algo hiciste mal y tienes que identificar tu error. Pero cuando ese es el nivel, no necesitas más de 10 pips. ¿Por qué creen entonces que es factible tener entradas de 10 pips? Yo tengo entradas de 10 pips, algunas han tenido 6 pips de drawdown, 7 pips de drawdown, pero nunca me han llegado al stop loss. Porque, claro, o es allí o no es allí. Que no quiere decir que no tengas drawdown. A veces puedes tenerlo, por supuesto, y es parte de. Entonces, cuando ustedes pregunten dónde coloco mi stop loss, lo primero que se viene a la cabeza es, por encima de un máximo o por debajo de un mínimo. Y no necesariamente es así. Lo puedes colocar desde tu punto de entrada, que puede ser el equilibrio, en 10 pips hacia arriba. Listo. La neutralización de estos equal lows y luego el precio, miren, miren, bonito. Otra cosa bonita. Tenemos mínimo, máximo, mínimo, máximo, equal highs, neutralización de equal highs, equal lows, neutralización de equal lows, neutralización de mínimo anterior, boom, equal lows, neutralización de esos equal lows y vámonos para arriba. ¿Qué está neutralizando actualmente el precio? Estos máximos. Neutraliza esos máximos, retrocede, breaker, expansión. ¿Se entiende? Genial, genial. Y ya está, expansión, breaker, expansión, neutralización, premium y boom. Equal lows, retroceso, nuevamente equal lows, retroceso y ¡puf! Se murió. De esa manera es como ustedes deben ir dándole lectura al gráfico, al precio. Las neutralizaciones por fuera de los rangos específicos, por ejemplo, ¿no?
yo trazo este rango, voy a borrar todo, trazo este rango. ¿Cuál ha sido el mínimo que aún no ha sido visitado? Bueno, hasta el momento este. Este máximo ya fue visitado, sí, ok, acá se formula el setup en corto y se va a por esta neutralización. Y si no neutraliza, reentrada hasta que neutralice. Las reentradas se los voy a enseñar en un modo también, en los meses posteriores. Pero si deja, si ingenia liquidez, retrocede, reentrada, boom, vámonos. ¿De acuerdo? Este es un fractal que se crea en neutralización. Este máximo no vuelve a ser visitado. De momento, no vuelve a ser visitado. Y este mínimo sí. Boom. Trazamos ahora este fractal, a efectos de que ustedes también lo estudien de esta forma. Este máximo aún no es visitado, este mínimo sí fue visitado. Y luego de que fue visitado, se formula el setup para que, boom, external range liquidity por acá abajo y external range liquidity por aquí encima. Vayamos a este, por ejemplo. Este mínimo aún no es visitado. Primero se visita el máximo, se formula el setup en corto aquí. Y aquí, boom, se cae. Y ahora sí es visitado este mínimo. Fíjense acá, otro fractal chiquito. Aquí todo el mundo, market shift, claro que yes, claro que yes, market shift. Y esperan su retroceso para entrar en compra aquí, ¿no? Quieren entrar en compra ahí. ¿Y qué es el precio? Vámonos, adiós. De repente les da una luz de esperanza. Sí, claro, mira, está subiendo. Uy, se creó una vela envolvente. Mira esta vela de acá. ¿Sí la ven? La pinta, mira. Se creó una vela envolvente, dicen. Uy, esa vela envolvente, uy, ya es mi salvación. Ajá, sí, mi salvación. ¿Cuál es, cuál es la utilización de Acá Trading? ¿Qué hace Acá Trading? Acá Trading hace esto. Acá Trading hace esto. Fair Value Gap, máximo, mínimo, equilibrium, corto. Stop loss por encima. Stop loss aquí. Eso es lo que hace Acá Trading. Su famosa vela envolvente. Acá Trading se come esas compras y vende. Y ya está. Y es sencillo, pero tienen que, digamos, les estoy dando la base para que realicen su estudio personal. Porque a veces uno quiere estudiar los gráficos y no sabes por dónde empezar, no sabes qué marcar, no sabes qué hacer, no tienes ni la menor idea de dónde estás. Perfecto, vamos a hacerlo así. Este es uno de los primeros conceptos que uno estudia en prementoría. Y de hecho los vídeos de prementoría, los primeros vídeos duran 2 horas, hora y media. Por eso he decidido que este concepto lo voy a dividir en dos partes, ¿ok? Y luego el internal range liquidity también lo voy a dividir en dos partes. De modo de que sean lecciones de 40 minutos, con su respectiva identificación en el gráfico, ¿ok? Y su utilización, por supuesto. Y ahora vamos a implementar este concepto también en las sesiones en vivo. De hecho, en la de mañana lo vamos a procurar implementar. A efectos de que ustedes estudien después de esta sesión, vayan a sus gráficos, identifiquen las neutralizaciones de máximos o mínimos. ¿Cómo? Bueno, van a irse a la temporalidad diaria, a la temporalidad que ustedes crean conveniente. Van a alejar el gráfico. Ya saben que el rango de observación, por ejemplo, para un gráfico diario es de un año. Y, por ejemplo, estamos aquí desde enero 2018 hasta enero 2020, febrero 2020. Pero con que lo hagan en un año, para temporalidad diaria, muy bien. 3 meses para 4 horas, 3 semanas para 1 hora, 3 días para 15 minutos, 3 o 4 días para 15 minutos. Estudien esos rangos. ¿Cuál es la dirección que toma el precio? Bueno, yo veo que está cayendo. Está cayendo. ¿Vale? ¿Listo? ¿Pero qué ha pasado para que caiga? Ok. Aquí se han neutralizado máximo. Aquí se ha neutralizado máximo. Aquí se ha neutralizado máximo. Aquí se ha neutralizado máximo. Eso ha pasado para que caiga.
Y para que suba, o bueno, acá se neutraliza un mínimo, acá se neutraliza un mínimo, para que suba, ¿no? Acá se neutraliza un mínimo, acá se neutraliza un máximo y cae, acá se neutraliza un mínimo y sube. Equal highs se neutralizan y se cae, se neutraliza este mínimo y sube, se neutraliza este mínimo y sube. Fíjense, no es complicado realmente, no es complicado, pero tienen que estudiarlo de esta forma. Voy a dejar esta lección hasta aquí, esperando que la información que les he brindado haya sido de utilidad. Si tienen dudas o consultas, pueden escribirme al WhatsApp y con gusto les respondo. Que tengan una excelente semana de trading.